Vamos a ver conceptos del movimiento circular uniforme muy importantes, los cuales son el periodo, la frecuencia y la velocidad angular. Definamos periodo. El periodo es el tiempo requerido para completar una revolución, ciclo o vuelta. Acá, por ejemplo, tenemos las aspas de un ventilador. Si le colocamos una marca al aspa que está en estos momentos arriba, el periodo es el tiempo que tarda esta aspa en dar una vuelta completa. Por otro lado, tenemos frecuencia. La frecuencia es el número de revoluciones, ciclos o vueltas por unidad de tiempo. Por ejemplo, si el periodo del aspa del ventilador es 5 segundos, es decir, tarda 5 segundos en dar una vuelta completa, es decir, tarda, o sea, va muy lento, 5 segundos en dar una vuelta completa, decimos que t es igual a 5 segundos. Es decir, el periodo es un tiempo. La frecuencia es cuántas vueltas alcanza a dar el aspa, cuántas vueltas da en una determinada cantidad de tiempo. Por ejemplo, por ejemplo, sabemos que en 10 segundos da dos vueltas. Entonces decimos que la frecuencia es dos vueltas en 10 segundos. Porque si en 5 segundos da una vuelta, pues dará dos vueltas en 10 segundos. Entonces, la frecuencia F va a ser igual dos vueltas, o dos revoluciones también les llaman, sobre 10 segundos. Simplificando daría un quinto, y un quinto es 0,2 vueltas por segundo. Estas unidades de vueltas por segundo o revoluciones por segundo también se conoce como hertz. Entonces decimos que la frecuencia es 2 Hz y se denota como una H y una Z. Entonces, mientras el periodo es 5 segundos, la frecuencia es 0,2 Hz. Como se pueden dar cuenta, una es la inversa de la otra. Es decir, si tomamos 1 sobre el periodo, es decir, 1 sobre el periodo que decíamos que era 5 segundos, nos da un quinto, que es lo mismo que 0,2 vueltas por segundo, pero vueltas es adimensional, entonces nos daría 0,2 Hz. Entonces la relación que existe entre periodo y frecuencia es la siguiente. Frecuencia es el inverso del periodo y de igual manera el periodo es el inverso de la frecuencia. La velocidad angular es análoga a la velocidad lineal o tangencial. Así como la velocidad lineal es el cambio de posición por unidad de tiempo, la velocidad angular es el cambio angular por unidad de tiempo.
Dicho de otro modo, ¿cuánto ángulo cambia en determinado tiempo? Veamos un ejemplo. En el ejemplo acá del aspa, ¿sí?, del ventilador, el ventilador da un ángulo, el aspa, el aspa, da 360 grados a una vuelta completa en 5 segundos. Por cuestiones de comodidad, para cálculos posteriores, para hacer una fácil conversión entre velocidad angular y velocidad tangencial, se prefiere convertir esos 360 grados en radianes. 360 grados es 2pi radianes. Entonces, la velocidad angular, omega, es igual a 2pi radianes sobre 5 segundos. Y esa es entonces la velocidad angular. Es cuánto ángulo da, aquí pues en este caso daría una vuelta completa que es 2pi radianes en 5 segundos. Acá pues puedo simplificar, 2 quintos es 0.4, entonces sería 0.4 pi radianes por segundo. Y pues pi es aproximadamente 3, entonces alrededor, esto es lo mismo que decir, alrededor de 1.2 radianes por segundo. Esa sería la velocidad angular. ¿Cuánto ángulo da en determinado tiempo? Su fórmula general es omega igual al cambio del ángulo por unidad de tiempo. Entonces, si tenemos un ángulo final θ2, como podemos ver acá en esta gráfica, θ2, que es este ángulo de acá, θ2, y un ángulo inicial θ1, entonces delta θ sería θ2 menos θ1. Entonces, estamos interesados en conocer cómo cambia este ángulo en determinado tiempo. Y eso es omega, o la velocidad angular. La velocidad angular no se puede confundir con la velocidad tangencial. Acá tenemos dos hormigas. Una hormiga está más cerca al centro del círculo. Está a esta distancia del círculo. Mientras otra hormiga está un poco más lejos, está a una distancia R2 del círculo. ¿Cuál de las dos tiene mayor velocidad angular? Como podemos observar, cuando este disco dé la vuelta completa, ellas dos se van a encontrar en la misma posición. Entonces, la velocidad angular de ellas es la misma. La velocidad angular es la misma. Sin embargo, como podemos ver, esta al estar más alejada al centro del disco,
debe ir más rápido. Entonces, esta hormiga va a tener una velocidad tangencial más grande que esta otra. Y una hormiga que esté justo acá en el centro va a tener velocidad cero. Entonces, a pesar que la velocidad angular es la misma, la velocidad tangencial es diferente. La velocidad tangencial es diferente. Muchos estudiantes suelen confundir estas dos velocidades, pero pues no es necesario confundirlas. Recuerden las hormigas que están pegadas en un disco. La que va más externa va más rápido y la que está más cerca va más despacio. De hecho, la relación que existe entre ambas es la siguiente. La velocidad tangencial es proporcional a la velocidad angular. Entre más rápido gira el disco, pues más rápido va a ir ambas hormigas, de hecho ambas. Sin embargo, también es proporcional al radio. Entre más pequeño sea el radio, más pequeña es la velocidad tangencial, como se puede observar acá. Vamos a colorear aquí esto con colores para que no confundan. La velocidad tangencial es la verde, como las flechas verdes. De azul está omega, como se observa acá. Voy a ponerlo aquí de azul. Y el radio, pues está aquí uno de negro y otro de azul. ¿Por qué esa relación es así? Resulta que en un círculo, tenemos acá un ángulo, hacemos la marca para un ángulo y hacemos la marca para otro ángulo. A esta marca la vamos a llamar 1 y a esta marca la vamos a llamar 2. La distancia que hay de acá hasta acá es la longitud de arco, delta S. Delta S. Y el ángulo que tenemos acá es teta o delta teta. El radio del círculo decimos que es R. Entonces, así como 2pi r, ¿cierto? O más bien, en un círculo completo, en un círculo completo, vamos a pintar el círculo completo, en un círculo completo, el perímetro, que es el mismo delta S, es igual a 2pi r, ¿cierto? El perímetro del círculo. En medio círculo, en medio círculo, voy a ver un poco más para acá. En medio círculo, vamos a borrar la mitad del círculo, ahí. Vamos a correr esto un poco más a la izquierda, a la derecha. En medio círculo, delta S delta S es igual a pi por r. Como se pueden dar cuenta, en un círculo completo y en medio círculo lo único que está cambiando es el ángulo. Y es que en un círculo completo damos una vuelta completa, es decir, 2 pi radianes. Y en medio círculo damos apenas media vuelta, es decir, pi, 180 grados o pi. Entonces aquí deducimos que delta S es igual a delta teta, el ángulo, por r. Si dividimos, dividiendo en delta t,
entre delta t, obtenemos que delta S es igual a delta t, al delta teta por r sobre delta t. Delta t acá y delta t acá. Delta S sobre delta t, es decir, el cambio de la posición en el tiempo, es la velocidad. Y el cambio del ángulo en el tiempo es la velocidad angular. De ahí obtenemos que la velocidad tangencial es igual a omega, a la velocidad angular, por el radio. Otras relaciones importantes que debemos considerar son las siguientes. Tenemos que omega es igual, empecemos, sí, omega es igual al cambio del ángulo sobre el tiempo. Pero si ese ángulo, qué pasaría si ese ángulo es una vuelta completa? ¿Sí? Si delta teta es 2pi, una vuelta completa, entonces habíamos dicho que cuando un objeto da una vuelta completa, lo hace en un tiempo de un periodo, es decir, en un tiempo t, que representa un periodo. Al reemplazar nos daría que omega es igual a 2pi sobre periodo. Entonces tenemos esta relación muy importante cuando cuando tenemos el periodo y necesitamos calcular omega. Siempre y cuando pues se trate de un movimiento circular uniforme. Sabemos que uno sobre periodo es la misma frecuencia. Entonces, al reemplazar, obtenemos que omega es igual a 2pi por f. 1 sobre periodo es lo mismo que una f. Entonces, llegamos a esta fórmula o a esta relación entre la frecuencia angular y la frecuencia. También podemos establecer una fórmula entre la velocidad tangencial y omega, pues reemplazando. Entonces también podemos tener esta otra fórmula que relaciona la velocidad tangencial y el periodo. Entonces, como, como velocidad tangencial es igual a omega r, ¿cierto? Tendríamos la siguiente ecuación. Entonces, velocidad tangencial sería igual a omega, que es 2pi sobre periodo, por el radio. O sea, 2πr sobre el periodo. Y tiene sentido porque 2πr es el perímetro del círculo sobre el periodo, que es una vuelta completa. Y también tendríamos entonces esta última relación, un poco más abajo. Velocidad es igual a 2pi
Y como tenemos que 1 sobre periodo es frecuencia, entonces quedaría 2πf por r. Cualquiera de estas 4 fórmulas son equivalentes. Vamos a ver un ejemplo. El disco duro de una computadora gira a 7200 revoluciones por minuto. ¿Cuál es la velocidad angular del disco? Entonces, vamos a anotar los datos. Tenemos que la frecuencia es igual a 7200 revoluciones por minuto. Esto es lo mismo que decir 7200 revoluciones por minuto, es lo mismo que decir 7200 vueltas cada 60 segundos. 7200 entre 60 nos da, cancelamos acá, y pues ya ha entrado en gastos, de una vez multiplica, bueno, así, 7200 vueltas sobre segundo es 720 dividido en 6, lo cual nos da 120 Hz. Esa sería la frecuencia, 120 Hz. Y como la velocidad angular de la ecuación anterior es 2pi por f, entonces tenemos 2pi por 120 Hz, que es igual, lo pongo aquí abajito, que es igual a 754 radianes aproximadamente por segundo. Y esa sería entonces la solución. B. ¿Cuál es la rapidez lineal del punto sobre el disco justo debajo de ella? Entonces, acá están hablando de este punto, vamos a indicarlo acá. Este punto de acá está girando con cierta velocidad, ¿sí? Entonces se pregunta por esa velocidad tangencial. Entonces, decimos que la velocidad tangencial es igual, pues buscamos la relación entre velocidad tangencial y omega, que es velocidad es omega r, entonces omega por r, y como ya tenemos omega, la velocidad angular que nos dio, recordemos, 754 radianes por segundo, y tenemos el radio que es 3 centímetros, o que es lo mismo que 0.03 metros, nos da como resultado 23, aproximadamente 23 metros por segundo. Y esta sería la solución. C. Si un solo bit requiere 0.5 milímetros de longitud, entonces imaginémonos que acá tenemos un bit. Sí, vamos a tratarlo de hacer de la siguiente manera. Acá hay un bit. Vamos a pensar que es así de largo, ¿sí? Requiere esta distancia, que es 0.5 milímetros de longitud. La distancia que hay para leer un bit. ¿Cuántos bits por segundo puede escribir la cabeza escritora, esta cabeza escritoria, cuando está a 3 centímetros del eje? 3 centímetros de acá hasta acá. Un poco más.
por acá. 3 centímetros la distancia que hay de acá hasta acá. Entonces, para resolverlo, sabemos que delta S es igual a 0.5 milímetros, que es lo mismo que 0.0005 metros. Ese sería el delta S necesario para leer un bit, ¿cierto? Entonces, como sabemos que la velocidad es igual, tenemos que la velocidad es igual a 23 metros por segundo, ¿cierto? Entonces, para leer un bit, para conocer cuántos bits por segundo necesitamos, cuántos bits por segundo tiene capacidad la máquina de escritura, el disco de escritura. Entonces sabemos que a una velocidad de 23 metros por segundo, esa es la velocidad de este disco, 23 metros por segundo, y necesitamos apenas leer 0.5 milímetros. Entonces, simplemente tomamos 23 milímetros, perdón, metros por segundo, que es la velocidad, y la dividimos en delta S. Con eso vamos a ver la velocidad de escritura sobre 0.0005 metros. Se cancelan los metros. Y entonces la velocidad de escritura sería 45.239 bits por segundo, ¿cierto? Bueno, esto es teniendo en cuenta que 0. Se lee que un bit ocupa 0.005 metros. ¿Sí? Entonces, haciendo aquí, pasando bits arriba en el numerador, quedaría de esta manera. Como 8 bits equivalen a un byte, tenemos que la capacidad lectora de lectura o de escritura es 45.239 bits por segundo por un byte o una B mayúscula, pues, se escribe así, sobre 8 bits. Al hacer la adición nos da 5.7 kilobytes por segundo. Esta sería entonces la velocidad del disco. Bueno, muchísimas gracias. Sé que el video estuvo un poco largo, pero pues vimos algunos temas importantes para lo largo del curso. Muchísimas gracias.